Lograr equilibrio entre lo laboral y lo personal no es nada fácil y definitivamente necesitamos que haya un esfuerzo conjunto entre los colaboradores de la empresa y los empleadores. Así que hoy vamos a hablar de unos tips muy útiles para aquellos colaboradores de empresa empiecen a tener un equilibrio o una armonía más bien entre lo laboral y lo personal y unas recomendaciones muy importantes para que desde el área de gestión de talento humano puedan ponerlas en prácticas como políticas que generen una cultura para un equilibrio o un balance entre lo laboral y lo personal. Pero antes de eso, yo les voy a dar unos datos supremamente contundentes. ¿Cómo les parece que el 70% de los empleados tienen problema a la hora de lograr un balance o un equilibrio entre lo personal y laboral? Esto a raíz de un estudio que hicieron en la Universidad de Pensilvania. Pero eso no es todo. El 50% de las personas que quieren aplicar a un empleo y son papás o mamás rechazan ese empleo porque éste interfiere en sus responsabilidades familiares. Y más aún en el contexto colombiano, Colombia encabeza la lista de los países con menor equilibrio entre lo personal y laboral a raíz de un estudio que hizo la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2009. Así que es un tema bastante importante que debemos empezar a plantearnos. Quienes fuimos empleados lo vivimos y quienes lo están haciendo en este momento deben empezar a hacer conciencia de este tema. Y hoy, con Paula Lotero, que es nuestra coach profesional, coach financiera y en PNL, nos va a ayudar mucho con esos tips importantes. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Bueno, viajeros, creo que este es un tema bastante importante, no solo para aquellas personas que posiblemente tengan empresa y tengan unos colaboradores a su cargo, sino para las personas que están siendo empleados y están ejerciendo pues su profesión desde otra mirada. En mi actividad, Claudia, de esa selección de personal que a veces presta ese servicio en algunas empresas, me encuentro mucho con los jóvenes y los jóvenes lo que buscan es eso. Ese equilibrio entre esa vida personal y esa vida laboral. Sin embargo, también me encuentro que no tienen claridad en cómo lograr ese equilibrio y por eso a veces vemos esa inestabilidad o que aquí no me funcionó y entonces me voy. De pronto nosotros que estamos un poquito más grandecitas, venimos con la mentalidad o con las creencias de que no me tengo que quedar allí por la seguridad, me tengo que aguantar porque pues es mejor lo segurito y hacer el proceso y no sé qué. Entonces, estos tips me parece que son súper apropiados para llevar a cabo ese equilibrio. Hoy en día los seres humanos necesitamos de este equilibrio. Si bien es cierto, trabajar es muy importante por ese suceso, pero también esos proyectos, esas metas familiares y para uno, porque siempre nos dejamos de uso. Entonces, es muy importante. Así es, nos dejamos de último y nos hicieron creer que debíamos dejar los problemas en la casa y no llevarlos al trabajo y resulta que así no funciona, así no funcionamos y así nunca vamos a lograr tener un equilibrio. Así es. Debemos priorizar, debemos aprender a gestionar nuestras emociones, debemos resolver lo que tengamos por resolver y no empezar a aplazar porque eso nos empieza a cargar. Lo primero que vamos a hacer entonces, Paula, es que tú nos digas para los colaboradores de una empresa, ¿cuáles son esos tips a tener en cuenta para que logremos ese equilibrio entre lo personal y laboral? Entonces vamos con los colaboradores primero. Claro, Claudia, viajeros, siempre va a ser un reto trabajar en eso por las condiciones laborales, porque de pronto no haya nivel de conciencia de una parte o de otra, pero creo que el primer paso es nosotros como personas, como seres humanos, que empecemos a ser conscientes de que realmente necesitamos ese equilibrio y cómo lo vamos a hacer. No, es que yo quiero un empleo que me proporcione ciertas cosas, que me permita realizar ciertos proyectos familiares o personales, pero no hay una claridad. No hay una claridad y no hay unas acciones concretas. Entonces, es lo que les quiero compartir el día de hoy. Y después de ser conscientes de que necesitamos ese equilibrio, lo primero es ponernos metas diarias, ¿cierto? Y esas metas diarias deben ser tanto para mis actividades laborales como para mis actividades personales, ¿cierto? Llevar una agenda, sea una agenda en papel, pues un cuaderno, no sé, una agenda virtual, un planeador, si son más tecnológicos, un planeador en el teléfono, en el computador, pero debemos plantearnos esas metas, y no solo laborales, porque siempre
nos vemos en lo laboral, lo tenemos planeado, organizado, pero ven, tu cita con la amiga para irte a comer helado también lo debes planear. La ida a cine la debes planear, tenerla agendada, reservada. No, se me olvidó, no lo recordé, me ocupé en tal cosa. Entonces eso también nos lleva, ¿cierto? Es delegar responsabilidades. A veces nos cargamos por querer tener el control de absolutamente todo, nos cargamos de cosas. Y lo digo en doble vía, tanto para la parte laboral como para la parte de familia, ¿cierto? No, es que yo soy la encargada, no sé, de hacer la vuelta del seguro médico. Ven, ¿a quién le puedes delegar esa actividad que te demanda un tiempo, una preocupación? ¿Cierto? Y si tú la planeas con tiempo, la puedes delegar. ¿A quién le puedes delegar esas actividades? Entonces, eso también es muy importante, el aprender a delegar y a confiar en otras personas. Ser flexibles. No todo, viajeros, no todo sale como esperábamos. Pero si lo tenemos planeado, si delegamos, si hacemos lo que debemos hacer y en el momento que las cosas no se den como queremos que pasen, pues decir, no, venga, no me preocupo, más bien me ocupo. ¿Qué es lo que debo hacer? Salió distinto, no perdimos, sino que salió diferente. Exactamente. Entonces, esa flexibilidad es muy importante porque eso nos va a robar energía, nos va a angustiar, nos va a bloquear y no ir más allá de lo que podemos, ¿cierto? Aprovechar bien el tiempo. A veces esa procrastinación, cuando no, lo hago mañana, no, lo hago después, no, después pago el recibo y resulta que el recibo que tenía que pagar, ya llegó el día de pago, se me volvió urgente, pero ese día se me complicaron las cosas en la oficina, no lo puedo hacer, no lo delegué, no lo agendé, la preocupación me va a limitar. Entonces, en la medida que nosotros aprovechemos correctamente el tiempo, ¿y cómo lo podemos hacer? Pues uno, evitando esa procrastinación y en la medida que nosotros agendemos esas actividades que tenemos que realizar en el día a día. Aquí aprovecho y un libro que me estoy leyendo en este momento, lo escuché como audiolibro, yo dije, no, este libro es para leerlo. Y me lo di de regalo en este mes de la mujer, Hábitos Atómicos. Ha sido un libro que ha sido súper revelador para mí, me ha ayudado muchísimo a ordenar algunas cosas que tenía ahí como a la espera. Entonces, creo que tenemos que buscar herramientas. Hoy en día tenemos muchas herramientas, el tema es, venga, de verdad, estoy consciente de esto. Ser prácticos. O sea, a veces le damos muchas vueltas a tomar una decisión o alguna situación que nos llega, entonces la volvemos súper compleja. No, ¿cómo podemos ser prácticos? Tanto en nuestras actividades del día a día laborales, pero también en nuestras actividades personales. ¿Cierto? La practicidad ante todo. Esta me encanta porque la aprendí en todo este proceso de formación como coach, lo aprendí a decir no. Ayudar a otros es maravilloso y me satisface enormemente. Soy una persona de servicio para otros, pero aprender a decir no me liberó. Y aprender a decir no sin justificarnos, porque es que el no lo justifico para mí, o sea, es porque o realmente no me alcanza el tiempo, tengo otras actividades, ¿cierto? Entonces, eso lo libera a uno muchísimo. Sí, y a veces cuando no sabemos decir no, nos estamos cargando de cosas y aplazando cosas nuestras donde, pues definitivamente, pues no vamos a lograr cumplir nuestros objetivos y a lograr ese equilibrio que estamos buscando. Y en el ámbito laboral se ve mucho que no sabemos decir no y nos cargamos y cargamos de tareas y tareas que al final las hacemos a medias o no las hacemos. Que es Exactamente. Y por último, para buscar o para más bien encontrar ese equilibrio es cuidar de nosotros, cuidar de nuestra salud mental, cuidar de nuestra salud física. Saquemos espacios para ocio. ¿Qué quieres hacer hoy? Nada. Y me ha pasado. Y a veces mi hijo, madre, ¿qué estás haciendo? Estoy tirada en la cama, ni el televisor encendido, ni un libro, nada, haciendo nada. ¿Y qué estás haciendo? Y yo, nada. Y yo estoy disfrutando de hacer nada, de mirar el paisaje, el panorama, de poner mi mente en blanco. Y a veces necesitamos espacios de ocio para recargarnos. Y ese cuidarnos a nosotros mismos nos va a permitir recargarnos día a día para retomar esas actividades, para tener mejores relaciones, para comunicarnos mejor. Entonces creo que es bien interesante y este tipo de recomendaciones que hacemos para empezar a buscar ese equilibrio. Mira cuál de ellas y empieza de una en una, te puede aportar o agregar más valor hoy, viajero,
para que empieces a buscar ese equilibrio entre tus actividades personales, tus proyectos y esas actividades profesionales. Me queda supremamente como algo súper importante, y es el tema de nuestra salud física y mental. El síndrome de burnout es un síndrome que es el estrés laboral, que aparece por estrés laboral y deteriora por completo nuestra salud mental y por consiguiente nuestra salud física. Y esto acarrea incluso incapacidades prolongadas en trabajadores o colaboradores de la empresa, que obviamente a la empresa tampoco le conviene tener este tipo de incapacidades prolongadas, ¿cierto? Por muchas cosas, pues que no es el momento de hablarlo. Entonces, solo por eso, viajeros, vale la pena poner en práctica estos tips que nos acaba de decir Paula a la hora de empezar a tomar y a hacer conciencia de la necesidad de hacer ese balance entre lo personal y lo laboral. Pero bueno, ahora vámonos a la otra parte, porque es que esto es una tarea de dos, no es una tarea de uno solamente, y es cuáles son esas recomendaciones que podemos darle a los empleadores o a las empresas para que pongan en práctica para evitar ese desgaste, incluso ese exceso de trabajo, porque hay algo importante. Hoy en día lo ideal es que me midan por productividad, más no por tiempo, y creo que eso lo vas a hablar tú ahorita, y eso es importante entenderlo así, porque a veces pensamos que estar sentados 8 horas y con que me paguen es suficiente, y realmente lo que trabajamos es mínimo relacionado con el tiempo que estamos allí. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones que nos puedes dar a los empleadores o empresas? Claro, tú lo decías, definitivamente es un tema de doble vía, no solo las personas que son empleadas pues tienen el control, también debería haber aporte importante de esos empresarios, además que sería muy beneficioso también para las empresas para evitar esa rotación. La rotación de personal es un costo en el que se incurre muy alto, ¿cierto? La capacitación de las personas, los procesos de selección, en fin. Entonces, para evitar y contribuir un poco como en ese equilibrio personal y laboral en las personas y en los colaboradores, primero, o no primero, sino como una de las recomendaciones es darles autonomía, ¿cierto? En la toma de decisiones, hacer como un cuadro jerárquico, no por la jerarquía en sí misma, sino porque tengan la posibilidad, mira, hasta aquí tienen la posibilidad de ser autónomo, tomar decisiones para que ellos vayan un poco más tranquilos y livianos en el camino, y fuera de eso, potenciar y desarrollar ciertas habilidades de liderazgo, ¿cierto? Porque eso también es bien importante, ¿sí? Lo decías tú ahora. Cuando medimos por tiempo, estamos trabajando es de 8 a 12, de 2 a 6, digamos que en un horario regular de oficina. Sin embargo, eso no me mide a mí la productividad, no me garantiza que realmente las personas están haciendo las tareas puntuales, las tareas que son súper importantes o las tareas que son claves para el desarrollo del objetivo de la empresa, ¿cierto? Que están agregando valor. Entonces, la medición debería ser más por resultados que por tiempo, ¿no? Ya que eso también les va a dar a ellos como esa motivación y ese incentivo de que, no, si yo logro esto, pues me van a reconocer, ¿cierto? Lo otro es ese acondicionamiento adecuado de los espacios, una buena iluminación, una buena ventilación, unas sillas adecuadas para el trabajo que se presta, los protectores de pantalla, los descansapiés. O sea, pueden ser cosas tan sencillas, tan básicas y tan elementales, pero que pueden ser bien importantes para ese rendimiento y esa productividad, ¿cierto? Yo creo que en estos momentos, post pandemia, estamos como algunas empresas se quedaron de trabajo en casa, ¿cierto? Entonces también es vigilar eso, así estén desde casa, cómo estas personas, ese ambiente realmente esté adecuado para esas actividades. Y si es en la oficina, pues con mayor razón, ¿cierto? El ambiente y todo esto, pues también va a permitir que las personas sean mucho más productivas, se sientan más tranquilas y al final del día, de su jornada laboral, pues no se va a sentir de pronto ese agotamiento físico que posiblemente pues también los lleve como a ralentizar, bueno, ralentizar sus actividades. Súper importante que vaya como alineado el fomentar ese bienestar y esa salud, ¿cierto? Entonces, si la persona está enfocada en contribuir en el bienestar, en la salud física, mental, y si se le refuerza desde las empresas, desde los empleadores,
pues mucho más va a haber ese nivel de conciencia y va a llegar un momento en que eso va a ser una cosa como tan natural para las personas que ya va a ser falso. Genera cultura. Exacto, genera cultura. Entonces ese bienestar y esa salud en el trabajo también es súper importante, esas pausas activas. Nosotros enseñamos algunas técnicas que son súper sencillas, que no demoran 2-3 minutos, que pueden agregar muchísimo valor. Conocer a los empleados, profundizar un poco más en cuáles son sus gustos, en cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Porque esos reconocimientos a esos resultados, si medimos por resultados, van a ir enfocados a eso que el colaborador quiere, ¿cierto? No para todos los empleados el dinero es su mayor remuneración, Sí. retribución, ¿cierto? No sé, a ese empleado que le encanta el fútbol, entonces un día hay partido, mira, esta persona ha hecho muy bien su gestión, no sé qué, vayas estas 2 horitas y veas el partido, o vaya comparta con su hijo, no sé, ¿cuáles son esos gustos y esas necesidades de la persona para ir enfocados hacia los colaboradores en esa retribución? Entonces creo que es un trabajo en común, Claudia, donde si bien cada persona debe ser consciente de pues cómo encontrar una estrategia realmente, no es decir, es que yo quiero tener un equilibrio entre mi vida laboral y personal, pero no tengo ni idea, no tengo un plan de acción, no tengo una estrategia. Es claro eso, buscar ese plan, esa estrategia, pero también que los empleadores, las empresas, contribuyan un poco para que sea más fácil con los colaboradores y evitar definitivamente pues esos altibajos de las personas pues que no están conformes en sus puestos de trabajo. Bueno, pues realmente este fue un tema bastante poderoso, bastante interesante y el reto está en ti, viajero. Si eres el colaborador de una empresa, pues empezar a trabajar en cómo hacer ese equilibrio. Si eres empleador o dueño de un negocio, empezar a identificar cuáles son aquellas cosas que van a hacer la diferencia con tus colaboradores para que ese equilibrio empiece en realidad a hacer efecto. Y tú lo decías ahora, hasta el más mínimo detalle. Y recordé un estudio que hubo en una fábrica de mujeres en donde el solo hecho de aumentarle la luminosidad a su área de trabajo aumentó la productividad. A veces son cosas tan sencillas, ni siquiera es un tema de poner mucho dinero, sino de ir al detalle, que es lo que realmente nos importa a las personas. Entonces, viajeros, nos vemos cada 8 días, miércoles 6 de la tarde por nuestras redes, @okdigitalpereiraoficial, Instagram, YouTube y Facebook.